continuar con nuestro estudio. Así que vemos a Faraón tratando de impedir que el propósito de Dios se cumpla. Pero habíamos leído en Isaías 46:10, dice: mi consejo permanecerá, dice Jehová. Y así, hermanos, no debemos nosotros a veces preocuparnos. Yo sé que a veces es difícil la circunstancia, a veces se levanta la necesidad, la enfermedad, pero no va a ocurrir más de lo que Dios tenga estipulado. El enemigo no tiene tanto poder para hacer lo que él quiere. Él va a hacer hasta donde Dios tenga determinado. Su límite es la palabra. Ahora, cuando nosotros creemos la palabra, bueno, ahí, hermano, nosotros nos levantamos con poder y reclamamos la promesa, y bueno, ahí en fe ganamos la victoria. Pero, hermano, debemos creer en la palabra de Dios. Bueno, verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bueno, así que vemos cómo el enemigo procura presionar, oprimir a Israel. Este es un pueblo bendecido, sobre el cual hay promesas preciosas, como dice Pedro, grandísimas y preciosas promesas. Y esas promesas se van a cumplir. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Bueno, dice, vamos a volver a leer, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen. Y así el enemigo molesta, trata de levantar duda, trata de hacer que el creyente esté ahí en un estado triste, depresivo, y ahí trata de detenerle. Como dice la palabra, siendo heredero de todo, vive como un esclavo. Y muchas veces el creyente no puede perdonar, no puede olvidarse de las cosas pasadas, pero el creyente es vencedor porque tiene una vida nueva. Tiene que tomar victoria por la fe nada más y seguir adelante. Así que, ¿qué quiere el enemigo? No puede sacarle las promesas de Dios, porque ya Dios prometió. Pero ¿qué puede sacarle? Les puede sacar la paz, el gozo. Y así a veces el enemigo nos engaña. El enemigo nos engaña como que todo está perdido. Pero hermanos, si Cristo resucitó de entre los muertos, yo me pregunto, ¿qué problema podemos tener nosotros? Él venció la muerte. Venció la muerte, hermano. Y sus promesas son firmes. La muerte no pudo detener lo que escrito está. Y bueno, ellos fueron obligados a construir, a edificar 2 ciudades, que sus significados nos van a ayudar a entender. La primera ciudad fue Pitón, que significa boca de integridad. Y la segunda ciudad fue Ramesés, que significa malvado es el que lleva la bandera, malvado es el que lleva la bandera, o trueno de la bandera. Esto no nos habla de algo que a nosotros nos interese, porque es malvado. Y así dice boca de integridad la ciudad Pitón. Y así es por medio de la religión. La religión es un arma que utiliza Satanás para afligir al hombre, a la mujer. Note cuánta gente está hoy en esos lugares adorando a falsos ídolos, procurando, haciendo promesa. Así usted ve las procesiones, la gente muy ancianita ahí caminando detrás de un ídolo muerto, y ahí esforzándose. Y así anda el hombre tratando de ganar el cielo por su integridad.
por su integridad, pero es la carne. Y sabemos que la carne jamás, de los jamases, podrá ser íntegra. La carne es imposible reformar o limpiar la vieja creación. Más bien Dios proveyó una nueva creación. Y después encontramos a Ramesés. ¿En qué está ocupado el hombre en este tiempo? Bueno, está preocupado en levantar la bandera de la maldad. Y esto es especialmente dirigido a aquellos que predican el error. Son, dice Pedro, son nubes sin agua. Se ve una gran nube, pero sin agua. Tiene una linda bandera, pero es una bandera de maldad. Y así está el hombre hoy, edificando, haciendo obras, trabajando en las religiones. Y así está edificando Satanás su cuerpo. El cuerpo de Satanás es una imitación del cuerpo de Cristo. Así como la iglesia tiene su cuerpo, Satanás tiene su cuerpo. El cuerpo de Satanás está compuesto por los hijos de desobediencia. El cuerpo de Satanás está compuesto por los hijos de desobediencia. Hay 3 clases de personas. Vamos a ver en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note, aquí habla los hijos de desobediencia. En ellos opera los espíritus inmundos. Y no exactamente son aquellos que más vistosos son. La gente que dirige la tierra, que dirige los asuntos mundiales, son realmente los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, acá encontramos 2 hijos. Encontramos hijo de desobediencia y aquí encontramos hijo de ira. Y bueno, vamos a volver a usar el pizarrón. Todos nosotros, cuando nacemos, somos hijos de ira. Todos nosotros nacimos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque tenemos una vieja naturaleza. De ahí hay 2 caminos. Ninguno va a quedar hijo de ira. El hombre va a hacer su decisión. Ningún hombre que llegue al cielo va a llegar por casualidad. Y ningún hombre que vaya a ir al infierno va a ir al infierno por casualidad. El hombre va a decidir. El hombre va a decidir. Si acepta, si viene y se pone a cuenta con Dios, acepta su culpabilidad y es limpio con la sangre de Cristo, de hijo de ira pasa a ser hijo de Dios. De hijo de ira pasa a ser hijo de Dios. Pero si este hombre rechaza, pasa algo. Podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Encontramos en el tiempo de Jesús a los fariseos. Esos eran los enemigos
acérrimos que tenía Israel, el Señor Jesucristo y también Israel. Pero ellos vieron las mismas señales que vieron los discípulos. Ellos vieron las mismas cosas que vio la multitud. Ellos escucharon las mismas palabras que escucharon los discípulos y las mismas palabras que escucharon las multitudes. Sin embargo, ellos no dieron gloria a Dios. Ellos fueron alumbrados por la palabra de Jesús, pero ellos rechazaron la luz. Rechazaron la luz. Cuando el hombre rechaza la luz, queda en doble oscuridad. Por eso Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Note que ellos ya eran renacidos de Satanás. Jesús, sin pelos en la lengua, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ya el espíritu inmundo le utiliza a ellos. Y así como Satanás había renacido en ellos, así, de esa misma forma, Cristo, cuando nosotros aceptamos, nació en nosotros. Entonces, ¿qué usa Cristo? ¿Qué usa Dios? La vida de Cristo en el creyente. Y así cuando una persona, como los fariseos, rechazan abiertamente y decididamente la luz, renace y se transforma en hijo de desobediencia. Hijo de desobediencia jamás va a ser un hijo de Dios. No puede pasar nunca del reino de las tinieblas al reino de la luz, ni del reino de la luz al reino de las tinieblas, una vez que ya está. Del reino de las tinieblas al reino de la luz puede pasar, pero una vez que renació, no. Una vez que la persona renació de Satanás, es imposible que vuelva a nacer de nuevo. Y especialmente los líderes mundiales, la gente tan moral que dirige ya a sabiendas, rechaza la verdad. Podemos leer algunas citas más. En 2 de Tesalonicenses, primeramente, pero antes vamos a leer en el libro de Hebreos, porque ahí hay una cita difícil que vamos a aprovechar y vamos también a explicar. Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer en el verso 4. Y esto tenemos que ver cómo Dios ve para entender. Esto tampoco se aplica al creyente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuántas veces hemos escuchado aplicar esto mal? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, así fueron los fariseos. Y ponemos el ejemplo de los fariseos, pero podríamos poner el ejemplo especialmente de los líderes religiosos o de los políticos importantes que son ateos. Fueron iluminados y gustaron del don celestial. Ellos estuvieron parados al lado de Jesús, de Jesucristo en vida. El don inefable estuvo entre ellos.
y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Aquí a qué se refiere? El Espíritu Santo le estaba convenciendo. Ellos miraban a Jesús y escuchaban las palabras y veían los milagros que Él hacía, y ahí el Espíritu Santo le quería convencer. Él es el que convence al hombre de pecado y de justicia. Y ellos, en vez de caer de rodillas delante del Señor Jesús, ¿qué hicieron? Le rechazaron y le crucificaron. Ellos fueron los promotores. Por eso no es que estos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les quería convencer. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y en esto vemos cómo Dios tiene en cuenta, hermano, cuando usted da la palabra. A veces nosotros decimos, bueno, yo le di la palabra y como, no. Dios dice, no, ellos gustaron. Y así va a ser un día delante del trono blanco. Dios va a decir, usted en este tiempo fue el hermano o la hermana, o en un canal de televisión, o por la radio, o por un folleto, usted escuchó y usted sintió en su corazón que el Espíritu Santo le estaba golpeando, que le estaba convenciendo. Usted sintió, pero no se entregó. Quiso seguir y rechazar. Entonces, dice, gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Parece que estaba ahí, pero no se entregó. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y esto se comunica también directamente con el capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Otra vez, este es el Espíritu Santo. Estos son versículos, hermano, a veces yo he escuchado por ahí, el pecado imperdonable. Pero se me erizaba la piel cuando era chico. ¿Qué pecado Dios no perdona? El único pecado que Dios no puede perdonar es rechazar a su Hijo Jesucristo. Es el único pecado que Dios no puede perdonar. Eso Dios no perdona. Porque Dios le está diciendo, yo le quiero justificar para que no llegue a pagar su deuda, porque otro pagó en su lugar. Pero si el hombre dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, así vemos cómo tenemos que ver. El hombre nace hijo de ira. Si acepta a Jesús, es hijo de Dios. Pero no queda hijo de ira. De hijo de ira, o acepta a Cristo y es hijo de Dios, o pasa a ser hijo de desobediencia. Y así vemos hoy en día a los hijos de desobediencia trabajando para ampliar el reino de las tinieblas. Ellos están trabajando, y a veces usted le va a escuchar. Y bueno, ese es el espíritu del anticristo. El misterio de la piedad nos habla de que Cristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia de Cristo hoy está en formación, está en construcción. Y así también el misterio de iniquidad nos habla de Satanás como cabeza de su cuerpo. Y su cuerpo está conformado por los hijos de desobediencia. No todos son hijos de desobediencia. Hay gente que todavía no hizo su decisión. Pero el hombre no va a ir al lugar que
que haya decidido ir por la eternidad sin hacer su decisión. Bueno, así que vemos, por eso encontramos a Ramesés. Malvado es el que lleva la bandera. Así encontramos hoy en este tiempo. Bueno, y como vemos, también vemos lo que ellos utilizaban para construir. Vamos a seguir leyendo desde el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Note que ellos hacían ladrillos. Hacían ladrillos para levantar sus grandes monumentos. El hombre demasiado quiere jactarse a sí mismo, quiere perpetuarse a sí mismo en el tiempo, y qué mejor que un monumento. Y así vemos hasta el día de hoy. Y eso nos habla de la justicia, de la gloria del hombre. Por supuesto, no dan gloria a Dios. Y eso también vemos en Génesis capítulo 11. Dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Acá vemos el capítulo 11 de Génesis. El número 11 es el número de sustitución. El número 11 es número de sustitución. Y parece una casualidad, pero no. Justamente en este capítulo 11 encontramos al hombre sustituyendo la manera de Dios para llegar a tener comunión con Él. La manera es la manera que utilizó Abel por medio de un sacrificio. Tenía que derramarse sangre. Pero el hombre aquí vemos que adopta su propio modelo y sustituye. Y dice el verso 3, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra nos habla del único fundamento que es Cristo. Y el asfalto en lugar de la mezcla, que nos habla del poder del Espíritu Santo, que es el agente también del nuevo nacimiento con la palabra. Y ellos sustituyeron, y así el hombre por medio de la religión sustituye. Y se pone a trabajar y a hacer obras, hace ladrillo. Y ahí está trabajando. Y el enemigo le tiene ahí como esclavo, trabajando, contento. Pero encontramos también en la palabra, vamos a ver en Tito capítulo 3, en el verso 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Note que el hombre está dispuesto en hacer obras. Si usted le dice, usted va a ser salvo, pero tiene que ir de rodillas hasta Luján. Y el hombre va a hacer. Pero él dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El hombre ha sustituido esta manera. Y lo único que hace es hacer obra de justicia propia sin ser regenerado. La palabra regenerar significa ser hechos nuevos. Y eso es lo que se produce cuando aceptamos a Jesús. Somos una nueva criatura.
Pero note cómo el hombre quiere hacer obras. El hombre está dispuesto a hacer. Y así vemos ya desde el principio. El hombre con gusto trabaja, pero trabaja sin fe. Nadie puede decir tengo fe y hacer su propia voluntad, porque la fe, la fuente es la palabra. Entonces si tiene fe, tiene que hacer conforme a la manera establecida por Dios. Bueno, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Bueno, vemos, ya que el enemigo no pudo frenar el avance de este pueblo, cuando más los oprimía, dice que más se multiplicaba. Y así es Israel. Hace muchos años escuché, dice que Israel necesita la persecución para seguir existiendo. Dice que es un pueblo que cuando no tiene persecución, su población disminuye. Qué raro, ¿no? Porque cuando más se levantan las naciones a perseguirle, más se multiplica luego. Y así también es el creyente. El creyente cuando más lucha tiene, más la nueva creación ahí está en su salsa. Empieza a orar más, empieza a leer la palabra. Entonces, dentro de él, la vida nueva se multiplica. Al final, la lucha no nos separa del amor de Cristo, sino que nos acerca más. Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, no dice. La verdad que eso me ayuda a tener victoria. Entendemos que sin lucha no hay victoria. ¿Sobre qué vamos a vencer si no hay adversidad? Entonces acá trata por medio de otra arma. Y aquí vemos en este capítulo 1 el poder del enemigo. En el capítulo 1 vemos el poder de Satanás. Y así habla las parteras hebreas, ya que con la lucha no puede frenar el avance de Israel. Bueno, vamos a tratar con la muerte, dice. Vamos a tratar con la muerte. Y así también encontramos en Romanos capítulo 5 en el verso 12. Romanos capítulo 5 en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte se traspasó. Y también junto a la muerte, ¿qué se traspasa? Bueno, el temor a la muerte. El hombre, por más que diga yo no le tengo miedo a la muerte, no es real. Cuando está ahí al frente de la muerte, es algo desconocido. Entonces, por supuesto que hay temor. Pero justamente esto es algo que el Señor también solucionó. La muerte natural aflige, pero realmente la muerte, la segunda muerte, bueno, esa es la que debe afligir al hombre. La muerte sin Cristo. Parece que espanta a veces que la muerte esté cerca del hombre. Y dice en el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y así vemos como en todo este capítulo sobresale la ira de Faraón. Realmente eso es lo que sobresale acá. Y también lo que nosotros a veces miramos es cuando se levanta la lucha, es eso. Israel estaba siendo perseguido, estaba siendo oprimido, pero realmente Dios estaba con Israel. Aunque la muerte muchas veces esté cerca de nosotros, no tenemos por qué temer. Así dice el Salmo 23. Aunque pase por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. El creyente que tiene fe, el creyente de fe mira por fe. ¿Y la fe qué nos lleva a ver? Bueno, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Esto es lo que ve el Hijo de Dios. Note que cuando el enemigo quiso matar a estos niños, dice, las parteras dijeron, son robustas, dice, son robustas. Dice en el verso 19 del capítulo 1 de Éxodo, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Acá vemos una diferencia. Son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y así es con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es robusto. Es robusto. Porque la muerte no va a tomar control y dominio sobre el Hijo de Dios. Cuando el creyente aceptó a Cristo, recibió una vida resucitada. Y esa es la garantía de nuestra también resurrección. El creyente será resucitado. La muerte no va a poder venir y quitarle o ponerle bajo su poder, así como querían hacer con los israelitas. Dice en 1 de Corintios, capítulo 15, en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Viene el enemigo a tratar de que el creyente no resucite, no va a llegar a tiempo, igual que la partera. El creyente será resucitado incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Siempre se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Y se levanta ahí Pablo y dice, hablando directamente a los ojos de la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Así vemos cómo el creyente tiene una vida victoriosa. Y esa vida victoriosa un día va a salir y va a absorber este cuerpo de muerte, este cuerpo frágil, lleno de debilidad. La muerte será absorbida por la vida. Por eso todo esto vemos que tiene su fuente en la palabra escrita. Es tan importante, hermano, que conozcamos las promesas de Dios, lo que Dios preparó para nosotros. Aún el enemigo a veces viene con el temor a la muerte. Así vemos a Goliat. Goliat venía ahí y hablaba delante del pueblo de Dios 40 días. Y Goliat representa a la muerte. ¿Y cómo venció Jesús? ¿Cómo Jesús venció a la muerte? Con su muerte. Con su muerte Él venció a la muerte, así como David venció a Goliat con su misma espada. Así que vemos que en la cruz Jesús realmente venció la muerte. El creyente ya no tiene miedo de la muerte. El creyente anda por fe. ¿Y qué por fe podemos ver? Ya miramos nuestro cuerpo glorificado. Sabemos que tenemos de Dios un edificio. Ese edificio es donde usted va a morar. Y en ese edificio, en ese cuerpo de gloria, usted va a ver al Señor. Vamos a ver al Señor cara a cara. Por eso vemos que tampoco va a tener resultado esto. No va a parar el avance. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a tomar 15 minutos de